Ser podcast. Coacher. La bestia Lukaku que orienta balón. La fa Brasil. Pegale. Esto es Los Cromos de Axel y Bruno. Qatar 2022. Este es el episodio 1 de Los Cromos de Axel y Bruno, un particular viaje que va a pasar por todas las paradas de este Mundial 2022. Soy Bruno Alemán y a mi compañero de viaje lo conocéis absolutamente todos. Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Supongo que con ganas de que ruede ya el balón en Qatar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Empieza un Mundial, ¿no? Eso pasa pocas veces en la vida, o sea que hay que disfrutar con un partido inaugural que tiene un cartel un poquito exótico, pero que nos va a permitir, desde luego, descubrir a jugadores muy interesantes. Acaba de dar Axel en la clave. Lo que queremos, Axel, es descubrir nuevos talentos, jugadores no súper conocidos, al menos para el gran público, que la pueden romper en este Mundial, ¿verdad? Sí, esa es un poquito la esencia de este podcast, ¿no? Es verdad que a aquel aficionado que consuma mucho fútbol, pues le van a sonar absolutamente los jugadores de los que vamos a hablar, otros quizá no tanto, pero bueno, son futbolistas que todavía no son tan famosos para un público que no se acerque tantísimo al fútbol internacional. Y nos va a servir ese cromo que vamos a elegir cada día para encarar la previa de cada jornada. A través de un jugador de nuestro cromo, insisto, vamos a encarar la previa de cada una de las jornadas de Qatar 2022 y hoy tenemos un Qatar-Ecuador. Y Axel, nuestro cromo de hoy es... Pues Moisés Caicedo, jugador del Brighton and Hove Albion de la Premier League, llegó procedente de Independiente del Valle y tuvo una pequeña cesión en el Beerschot belga y inmediatamente retornó a Brighton. Lo llamaron porque ya le veían nivel para jugar en la Premier. Tiene solo 21 años y está siendo una de las revelaciones del campeonato. Vamos a hablar con alguien que lo conoce perfectamente, que ha vivido su evolución. Creo que es la mejor entrevista que podríamos tener para hablar de Caicedo y para hablar del Qatar-Ecuador como previa, pero aunque sea como aperitivo, Axel, yo lo que destacaría de Caicedo es que no tiene solo una cosa buena, me parece un jugador completísimo. Sí, es un jugador con zancada, con un poderío físico espectacular y luego con una capacidad para filtrar pases y para encontrar a compañeros por detrás de la última línea también fabulosa, ¿no? Una gran visión de juego, un gran envío tanto en largo como en corto y un jugador con una dinámica espectacular, ¿no? Para jugar en una posición bastante suelto. En sus inicios jugó algo más de medio centro, pero yo creo que con mucha libertad para soltarse es cuando más brilla. Moisés Caicedo es el menor de 10 hermanos, nació y creció en Santo Domingo, es una provincia al noroeste de Ecuador, fue captado por Independiente del Valle, tuvo una grave lesión de rodilla cuando tenía tan solo 16 años, pero se recuperó. Ganó la Libertadores Sub-20, fue fichado por el Brighton en Inglaterra, le costó un poquito adaptarse, lo ceden al Beerschot, solo media temporada, y es a partir de este 2022, desde el mes de febrero, en que empieza realmente a romperla. Y nos escucha Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel es un entrenador canario, 38 años, la mayoría, todos vosotros lo conoceréis, ha estado en canteras en equipos importantes de Grecia, estuvo en Las Palmas, en Aspire Academy también en Qatar, desde 2012 hasta 2018, y fichó por Independiente del Valle en 2018. Allí estuvo en categorías inferiores y por tanto estuvo entrenando, entre otros, a Moisés Caicedo y nos escucha ya. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Te pillamos en Qatar, ¿verdad? Me parece que has venido a vivir, aunque sea una parte del Mundial aquí in situ, ¿verdad? Sí, llegué anoche. Estoy aquí en Doha. Tenía que estar sí o sí en el partido inaugural porque al final son dos países que profesionalmente y personalmente me han dado mucho y voy a tener muchos chicos que he podido entrenar en las dos selecciones hoy. ¿Cómo vas a vivir el Mundial? ¿Tienes ganas de ver algo en concreto? ¿Qué te apetece ver en este Mundial? Pues mira, por supuesto que quiero ver a España y quiero ver a Qatar y a Ecuador, pero luego he ido un poco random. Quiero verme un poco todo.
así que aprovechar porque es el primer mundial en el que puedo estar de manera presencial. Pero bueno, tengo para ir al Senegal, Países Bajos, al Suiza, Camerún, Japón, Costa Rica. Es decir, quiero ver un poco todo de distintos continentes y disfrutar la experiencia al máximo los días que pueda estar allí. Miguel Ángel, te llamamos sobre todo por Moisés Caicedo, pero nos acabas de comentar que por tu experiencia también en Aspire, en el fútbol catarí, tienes a futbolistas que has entrenado en las dos selecciones. Cuéntanos, ¿quién ha pasado por tus manos de los dos equipos? En Qatar tuve en la sub-19 a uno de los porteros, a Michel Barsam, hermano del campeón olímpico, ¿no?, de salto de altura. Y bueno, tuve a Bassam también, el central, a Homam Ahmed, el lateral izquierdo, a Tarek, que bueno, que con nosotros era medio centro, lo está haciendo más como central con Félix. Luego Yasen Jaber, un medio centro 2002, que le tuve muchos años, porque con la generación 2002 es con la que más años estuve, y terminé con él siendo seleccionador sub-17. ¿Quién más por ahí? Mustafa Tarek, un 2001, que también tuve en la Academia Aspire. Y luego, bueno, Khaled Munir, también lo tuve en la sub-19. Noyev, un 2001 que también tuve en Aspire. Y luego, bueno, pues en momentos puntuales también tuve o de soporte de Félix ahí en la academia con Akram Afif y con Ali Almohacer, el delantero. Así que un montón de chicos ahí de Qatar, y de Ecuador, pues todos los que han estado Independiente del Valle, porque al final yo empiezo primero como jefe de fútbol formativo y luego ya me dan el primer equipo en 2019. Debutan conmigo Pierre Hincapié, Moisés Caicedo, William Pacho, y ya estaban en el equipo pues los Jackson Méndez, Alan Franco, Moisés Ramírez, Michael Estrada. Gonzalo Plata ya se había ido, pero lo tuve en el fútbol formativo en su última etapa en el club. Así que un montón de chicos entre uno y otro. Es casi el partido de tus hijos, podemos decir, Miguel Ángel, ya que hemos entrado... Total. ya que hemos entrado por ahí la entrevista, ¿qué es Aspire? Vamos a explicar a la gente, porque sin Aspire no se puede explicar la evolución, evidentemente, de Qatar, pero también de Ecuador, por lo que estás contando, por esa importancia en Independiente del Valle y los éxitos que ha tenido el club ya no solo a nivel local en Ecuador, sino también a nivel continental, en diferentes campeonatos en Sudamérica. Pero contémosle a la gente, aunque sea de manera rápida, qué es Aspire y la importancia que ha tenido en el desarrollo de tantos chicos jóvenes que sueñan con jugar a fútbol. Mira, Aspire... además de ser un lugar físico, digamos, un centro de alto rendimiento que es espectacular, o sea, de los mejores del mundo, era un proyecto que nace de la familia real para promover el deporte en el país y para cuidar a los talentos que pudieran haber en el país, ¿no? Desarrollar el talento desde edades tempranas para que pudieran llegar a la élite y representar al país en diferentes disciplinas deportivas. O sea, Aspire no solo tiene fútbol, tiene otras disciplinas deportivas, pero lo que el fútbol nos lleva es a un proyecto que nace desde la federación y los clubes. Digamos que Aspire es el puente entre la federación qatarí y los clubes para detectar los mejores talentos, es decir, desde muy pequeños, en colegios, en centros de talento que se han repartido en el país, para que los chicos empezaran a jugar al fútbol y pudieran detectar quién realmente tenía talento para poder trabajar con ellos, invitarles a Aspire, hacerles full time a partir de los 13 años, que pudieran estudiar allí y entrenar entre semana para luego competir el fin de semana con sus clubes. Digamos que nosotros los teníamos de domingo a jueves, que es la semana árabe, y los viernes y sábados se iban con sus clubes para entrenar y competir. Esos chicos, al estar con nosotros, digamos que ya los ibas preparando para que luego formaran parte de las selecciones nacionales inferiores y con el tiempo pues pudieran llegar al proyecto final, digamos, ¿no?, o al culmen del proyecto, que era formar la selección absoluta para el Mundial 2022.
Miguel Ángel, centrándonos ya en la figura de Moisés Caicedo, cuéntanos un poquito cómo son sus primeros pasos contigo, en qué momento os reunís por primera vez, cómo es ese salto al primer equipo y a nivel posicional también, ¿no? ¿En qué posición lo descubres tú? ¿Qué evolución tiene él? ¿Qué características le convierten en un jugador importante para jugar en el centro del campo? Y si lo ves más como mediocentro puro o como interior con mucha libertad para llegar. Bueno, primero decir que yo creo que han sabido elegir el mejor cromo. Yo creo que Moisés Caicedo es el mejor jugador que hoy podemos ver en la cancha de los 22 jugadores, sin ninguna duda, el más completo. Mi historia con él es muy especial. Yo cuando llego como jefe de fútbol formativo, él estaba todavía recuperándose de una lesión de rodilla. De hecho tuvo una múltiple intervención, entonces estaba recuperando y empezamos, bueno, pues a darle minutos en la sub-18, en la liga. Se recupera del todo y viene con la generación 2002, porque podíamos incluir a 5-2001, a un torneo al que nos invita la Real Sociedad en San Sebastián, y ahí nos enfrentamos a las mejores canteras de España, ¿no? Sporting, Real Sociedad, Celta, Osasuna. El equipo da muy buena imagen. Era, digamos, el primer test serio para esa generación, para la 2001-2002, seguramente la mejor que estaba saliendo en Independiente del Valle, y ahí veo a un Moisés Caicedo que en ese momento no sé cuánto entiende el juego realmente, pero sí que veíamos una potencialidad físico-técnica pues comparable a jugadores de España de primer nivel que iban a estar en próximos años en sus primeros equipos, ¿no? Al volver, ya yo me tengo que encargar del primer equipo y él sigue jugando en el fútbol base. Pero al año siguiente, o sea, en 2020, ya él, o sea, en diciembre de 2019, ya él empieza a entrenar con nosotros. Te hago solo esa corrección: él no es ganador de la Copa Sudamericana, él no estaba en el primer equipo todavía, pero después de ganar la Copa Sudamericana, él empieza a entrenar con nosotros y él queda campeón de la Libertadores Sub-20 en enero, en una circunstancia muy especial, porque él está jugando la Copa Libertadores Sub-20, viajaba de vuelta a Ecuador para jugar con nosotros, porque en ese momento era fundamental para mí, fundamental para el primer equipo. Entonces, tuvo varios viajes de ida y vuelta, de ir a jugar con la Sub-20 en la Copa Libertadores y venir a ayudar al primer equipo en la Liga Pro de Ecuador. Ya se hace fundamental para el primer equipo porque viéndole con los profesionales era el mejor y dio un salto en el conocimiento del juego. Es decir, nosotros al jugar juego de posición le estimulamos mucho, ¿no?, a relacionarse con el espacio, con los compañeros, con el rival. Entonces como que empieza a explorar, ¿no?, y a mirar y a ver qué pasaba, y si me salta quién está libre y cómo puedo progresar y en qué espacio me puedo posicionar para ser ganador, porque era ganador físicamente, ¿no? Es decir, da igual que se posicionara mal, pero obviamente no le estábamos preparando para algo superior, si iba a depender de su físico, ¿no?, en el que en Ecuador pues era siempre ganador. Entonces empieza él a explorar, digamos, el espacio y la posición y a observar, ¿no?, las referencias, no solo el balón. Conmigo, o sea, en el fútbol base lo hacía de 6, hacía de medio centro, y conmigo empieza ahí también. Pero como teníamos a Cristian Pellerano en el primer equipo, que era el mejor 6 que podíamos tener, y queríamos jugar con los dos, con Pelli y con Kaiser empieza a hacerlo de 8, de interior. Y empezamos a ver, sobre todo en la Copa Libertadores, con nosotros, que tenía un mayor impacto en el juego del equipo. Y tenía último pase, y tenía gol, y tenía llegada, pisaba área, y tenía un recorrido, un box to box que no teníamos. O sea, era un potencial físico de repetición, de recorrido, y sobre todo en esa primera presión, junto con el punta, nos ayudaba a ser súper agresivos arriba. Y a él le empieza a gustar jugar de 8.
y me dice, ya no quiero jugar más de 6, me gusta jugar de 8 porque ya hacía goles, y eso siempre al jugador le gusta más, ¿no? Se entiende muy bien con Cristian Pellerano, con Lorenzo Farabelli, y empieza a disfrutar de esa posición intermedia, ¿no? Entre las dos líneas. Así que así, en la Copa Libertadores y en la Liga Pro, jugando con nosotros todo, siendo fundamental, se lesiona casi a final del año, cuando nosotros teníamos que disputar los octavos de final de Libertadores. Notamos muchísimo la baja de él, pero bueno, al final ya lo tenían más que observado. Me llamaron un montón de equipos ingleses a preguntarme por él. A todo el mundo le dije, ni te lo pienses, porque creo que este chico no tiene techo y va a acabar en una de las grandes ligas, porque su potencial físico le da, y técnica y sobre todo tácticamente lo que evolucionó con nosotros en el primer equipo a mí me pareció que era el mejor jugador, el más completo que yo había entrenado nunca, y al final yo creo que hacían falta, perdón por la expresión, huevos para ponerlo en la Premier, porque sabía que lo iba a hacer perfectamente. Le dan ese tiempo en Bélgica que no sé si le ayuda, pero en cuanto le dieron la posibilidad por lesión de otros compañeros, ya no salió del once titular del Brighton, y ya es un fijo, y creo que está para cosas mayores, es decir, creo que tiene potencial para ir a un gran club. Al final de esta charla explicaremos también que hubo un equipo de la Liga Española que estuvo bastante cerca también de firmar a Caicedo, o que al menos lo tuvo en mente. Me parece muy interesante, te leí una reflexión, Miguel Ángel, en los medios de comunicación de la FIFA, en la que explicabas que por el modelo de juego que tenía el Brighton, que con Graham Potter en ese momento era menos posicional, al final se veían también un poco las virtudes de un jugador, lo que decíamos al principio Axel y yo, ¿no? Que es un jugador tan completo, te hace tantas cosas bien, que si le permites estar en la base de la jugada, si le permites también estar un poco más arriba, incluso si le permites llegar al área, lo que dices, todas las virtudes que has contado ahora, que le ves como 8, al final es un torbellino de jugador, y si le permites hacer de todo en el campo, pues casi te puede dar una versión casi todavía mejor. Le vas a ver en la selección de Ecuador como en el momento en el que vea que su equipo tiene dificultades para la salida, él va a retrasar su posición para ayudar. Así, dámela a mí, que ya yo intento aclarar esto. Si él ve que no, o sea, que hay facilidad para progresar, él va a esperarte en una posición ahí intermedia, intentando ganar espalda para luego poder enfrentarse a la última línea, poder dar ese último pase e incluso poder finalizar, porque tiene muy buen tiro de media distancia, y en cuanto él tiene posibilidad, te finaliza. Nosotros, el primer equipo en Independiente del Valle, hizo goles así, porque tiene muy buen golpeo. Entonces le vas a ver que va a venir para iniciar jugada, dependiendo un poco de cómo vaya viendo él la dinámica del partido. Es lo que hacía con Potter, y lo que yo le decía, ¿no? Con De Zerbi, al ser más posicional, y De Zerbi dejar bien claro las alturas, los posicionamientos, los espacios a ocupar, él va a volver a conectar un poco, ¿no? Lo hablábamos con Caice, va a volver a conectar un poco con lo que él jugaba en Independiente del Valle, ¿no? Siendo 8, pues tener un poquito más de paciencia y esperar en el sitio y en el momento oportuno para que los demás le hagan el trabajo para hacérsela llegar en una posición más adelantada. Miguel Ángel, en lo personal, tiene que ser una familia bastante peculiar. Decíamos que es el menor de 10 hermanos, y leía también algún episodio particular de ese proceso en el que tú le ayudas también a madurar como persona. Que te tuviste que poner en algún momento exigente y enseñarle lo que era el fútbol de élite, que ellos pueden ver por la tele que los jugadores internacionales, los importantes, tienen relojes buenos, coches caros y demás, pero que el fútbol también es sacrificio, y en alguna ocasión te tocó de alguna manera explicárselo, ¿no? No, y además me lloró varias veces, y se enfadó conmigo. Estuvo un día ya nos paramos y le dije, oye, Caice, ¿vas a seguir así enfadado conmigo toda la vida? O sea, episodios del tipo estando lesionado en esa época, que estábamos en octavos de Libertadores,
él iba al club para recuperarse, ¿no? Y me pide permiso para irse a celebrar su cumpleaños con su familia, con lo que significa la familia para Kaiser, que él es muy, muy familiar. Y no le di permiso. Le dije, no, es que no puedes perderte un día de recuperación, Kaiser. Un día de recuperación es un día más tarde que vas a volver al campo. Y tú eres empleado del club. Y es dinero que el club está perdiendo también. Y esto es así. O sea, tienes que pensar en que esto es un negocio también para el club. Y tú cuando estés en donde sea, en donde quiera que te vayas, tú no vas a poder pedir permiso para dejarte un día de recuperación para irte a celebrar tu cumpleaños. O sea, los profesionales tenemos que pagar a veces precios que los demás pueden hacer y nosotros no. Pero porque realmente luego pues lo compensamos con lo que queremos hacer. Bueno, me lloró. Luego, cuando ya se marchó del club, me confesó que se había ido por la noche, no sé cuántas horas son, no sé, 4 o 5 horas. Se había ido por la noche a ver a su familia, celebrarlo y volver al día siguiente para estar en el club a primera hora y seguir recuperándose. Decía, es que, profe, yo sabía que era mi último cumpleaños en Ecuador, porque sabía que me iba a marchar. Entonces quería estar y celebrarlo, ¿no? Y luego nos reíamos, pero hubo ciertas situaciones de decir, tienes que entender que eres un profesional ya no estás en el fútbol base. Ya no puedes cogerte días de vacaciones cuando tú quieras. Miguel Ángel, el partido de hoy, además de ser el inaugural y ser muy especial por esa circunstancia para los dos países, especialmente para Qatar, es una finalísima también, ¿no? No sé si compartes esa percepción. Es un grupo en el que los dos, por cómo se ha configurado, tienen opciones de pasar y seguramente el sacar un resultado hoy va a ser determinante para conseguir ese objetivo o no conseguirlo. Y yo que estoy cerca de los dos grupos, digamos, ¿no? Tanto con los cuerpos técnicos como con los jugadores, así lo están viviendo ellos, ¿eh? O sea, están nerviosos. Que luego sale un Kaiser, ¿no? a la prensa y no lo estamos. O sea, estoy un poco nervioso. Los dos equipos están nerviosos porque saben, o sea, por parte de Qatar la responsabilidad, ¿no? Después de tantos años de haber preparado esto delante de su gente, delante del mundo, quieren hacerlo bien, quieren competir, saben que hoy es crucial empezar bien. Y Ecuador, desde la presión de ser favorito, de tener que ganar a Qatar sí o sí. Entonces, están viviendo los dos con una tensión que realmente mis dudas con respecto al resultado y al rendimiento del partido, yo creo que va a ser un factor clave, cómo ellos manejan esa tensión y esos nervios, porque, te lo digo, o sea, lo palpo en todos, en los jugadores, el cuerpo técnico, directivos, está todo el mundo realmente excitado, ¿no? Y yo creo que se está viviendo así, o sea, como una final, siendo el primer partido del grupo, saben que es fundamental los puntos de... Miguel Ángel Ramírez, gracias por habernos atendido, que disfrutes mucho del Mundial, que disfrutes mucho de este primer partido, que ya nos has contado que es muy, muy especial para ti, y mucha suerte también en tu carrera. Muchas gracias, Bruno, Axel, que les vaya súper bien en este nuevo proyecto, que lo disfruten ustedes también. Un abrazo y muchas gracias. Es, creo, el mejor protagonista que podríamos tener, ya no solo para hablar de Caicedo, sino por todo lo que ha explicado, por su relación con Aspire, evidentemente con la selección actual de Qatar, los jugadores y de la selección de Ecuador. Miguel Ángel Ramírez en este episodio 1 de los cromos de Axel y Bruno. Para cerrar el capítulo propiamente del cromo, vamos a escuchar lo que decía Caicedo en el día de ayer, cómo se emocionaba al pensar en el momento en el que va a escuchar el himno de Ecuador esta tarde en el estadio Al Bayt en Qatar. Bueno, yo creo que cantando el himno nacional se me van a venir muchos recuerdos de cuando estaba en mi barrio, jugaba en mi barrio, vi el último Mundial de Ecuador en el 2014. Creo que en ese momento hasta las lágrimas podría decir que se me van a salir. Pero bueno, estoy aquí a base de trabajo, esfuerzo, dedicación y creo que lo que he conseguido ahora es gracias a eso. Lo que había explicado antes, lo que había apuntado, es que hay un equipo de Primera División, juega actualmente en Primera División, de hecho ascendió hace no demasiado, no me dejan decir el nombre, pero tenían unos informes buenísimos de Moisés Caicedo cuando todavía era jugador de Independiente del Valle, evidentemente antes de dar el salto a Europa.
y al final la operación no salió, pero no salió por bastante poco, me insisten. O sea que podríamos haber tenido a Moisés Caicedo en la Liga Española y al menos eso sí que lo puedo decir, en un club bastante modesto. Antes de cerrar, le voy a preguntar a Axel por qué tipo de partido espera en el Qatar-Ecuador de hoy y vamos a explicar un jueguecito que vamos a hacer Axel y yo para cerrar cada uno de los episodios. Pero antes, Axel, Qatar-Ecuador, ¿qué esperas? ¿Qué tipo de encuentro? No espero un partido loco, no espero un partido con los dos equipos abiertos, creo que con mucho respeto. Son dos equipos que manejan especialmente bien lo táctico, creo que van a intentar no cometer errores, van a intentar estar sólidos y ninguno va a arriesgar demasiado, me parece a mí de entrada. Entonces un partido cerradito, no muy espectacular en el inicio de Mundial, porque los dos saben lo importante que es y porque los dos además se construyen a partir de ser equipos ordenados. Pues yo lo veo igual, la verdad es que me parece un partido que va a ser interesante. No sé si el ritmo va a ser muy alto, va a ser un partido propiamente de inicio de Mundial, porque al final Qatar debuta en un Mundial y en Ecuador tan solo 3 jugadores han tenido experiencia en un Mundial, que son Domínguez, el portero, Gruezo, el centrocampista y evidentemente Ener Valencia, así que va a ser un partido un poco de novatos y creo que va a ser difícil que no se note eso en el terreno de juego. Y para cerrar, vamos a explicar que cada uno de los episodios lo vamos a acabar con el ranking de los cromos. A Axel le pedimos que elija el cromo de cada día. Yo me he encargado de elegir la dinámica del juego. Axel la va a conocer ahora, no se la he dicho hasta ahora. Axel, vamos a elegir a los mejores jugadores de cada una de las jornadas con 1, 3 y 5 puntos en fase de grupos. En los octavos vamos a subir un poquito la apuesta, 2, 4 y 6 puntos al tercer mejor jugador, al segundo y al mejor jugador de la jornada. En los cuartos van a ser 3, 5 y 7 puntos. En la semi subimos a 4, 6 y 8 puntos. Y la final, como tiene algo especial, pues redoblamos un poco la apuesta. 6 puntos al tercer mejor jugador, 8 puntos al segundo mejor y 10 al que sea el mejor futbolista de la final. Espero que te parezca bien, Axel, porque no te había avisado de esto, ¿eh? Me gusta mucho, de hecho, me gusta mucho porque además de esta manera, bueno, tendremos nuestro ranking de los mejores jugadores del campeonato y a ver quién acaba ganando nuestro premio especial. No sé si será el mejor jugador del Mundial, pero será el mejor jugador de los cromos de Axel y Bruno. Yo me lo he pasado genial. Axel, ¿tú qué tal el primer episodio? ¿Todo bien? Fantástico. Además, Miguel Ángel conoce muy bien a los dos equipos. Sí. Yo creo que ha demostrado además tener un conocimiento futbolístico impresionante. Creo que lo que ha conseguido como técnico no es casualidad. Y nada, con ganas de disfrutar. Me han venido más ganas aún de disfrutar del primer partido tras escucharle. Correcto, pues esa es la intención que tenemos. Gracias, Axel. Mañana más. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Esto es Los Cromos de Axel y Bruno. Mañana volvemos con más. Sed felices. Adiós. Los Cromos de Axel y Bruno Qatar 2022 es un podcast diario de SER Podcast y la redacción de deportes de la cadena SER. Dirigido por Bruno Alemany y Axel Torres, grabado por Carlos Nicolás y Miguel Hijosa y realizado por Roberto García. Cadena SER. La radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.